Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Es una responsabilidad enorme estar compartiendo la palabra del Señor, pero es también una bendición. Así que, Padre, ruego tu ayuda, Señor, y tu misericordia, tu guía, Señor, para con mi vida, Señor. Danos corazones dóciles para recibir lo que tenés para decirnos, Padre amado, y guíanos, Señor, a toda verdad, Señor. Acompáñanos este tiempo, Señor, y en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Todos los que corrimos con fe a la cruz en algún momento de nuestras vidas, hallamos gracia. Y dice Hebreos 2:9, así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió, que Jesús sufrió, resulta en beneficio de todos. La gracia de Dios vino por Jesucristo y se ve reflejada en la cruz. Y parafraseando un poco, dice Romanos 5:2 que por medio de Jesús y mediante la fe tenemos acceso a la gracia. Hermanos, sin la gracia estamos perdidos. Sin su gracia derramándose sobre nuestras vidas, cada día, cada momento de nuestras vidas, estamos muertos. Es importante que cada día nos podamos tomar de la gracia del Señor y reconozcamos que lo necesitamos y que dependemos de Él. Hay situaciones que nos sobrepasan, hay situaciones difíciles que pasan alrededor nuestro, que nos pasan a nosotros, que le pasa a nuestros hermanos, y son situaciones de las cuales no tenemos control. Y muchas veces nos empezamos a correr de la gracia de Dios. Y podía haber, o al menos identificar, dos maneras mediante las cuales podemos corrernos de esta gracia. Una es pensando que podemos hacerlo solos, con pequeñas actitudes que están en nuestro corazón, le vamos diciendo al Señor, Señor, yo con esto puedo, todavía lo tengo bajo control, todavía no se me fue de las manos, así que Señor, todavía no te necesito. Y por ahí no es algo que lo hacemos con nuestras palabras, no es algo que lo decimos, pero sí es algo que lo demostramos con nuestras actitudes, ¿no? Como Pedro, Señor, yo no te voy a negar jamás. Y otra de las maneras de corrernos de la gracia que podía haber era victimizándonos y pensando que no vamos a poder con alguna circunstancia de la vida, que no vamos a tener fuerzas, que no somos lo suficientemente capaces para atravesar ciertas crisis en nuestras vidas, o incluso para hacer algo que el Señor nos dijo que hagamos, como Moisés, ¿no? Señor, yo, si soy tartamudo. La gracia de Dios, como decíamos al principio, se ve reflejada en la cruz. Y en tanto nos estemos corriendo de esta gracia, ya sea victimizándonos porque no creemos que el Señor nos puede dar las fuerzas para hacer algo, o enorgulleciéndonos en nuestro corazón porque pensamos que podemos hacerlo solos, en tanto nos estemos corriendo de esta gracia, estamos restándole poder a la obra de Cristo en la cruz. Reconocer la gracia de Dios sobre nuestras vidas nos ubica, nos hace reconocer en nuestros corazones que Dios es soberano y que si Él quiere, vamos a poder hacer tal o cual cosa. Es dependencia, nos ubica y también nos transforma, porque reconocer la gracia de Dios sobre nuestras vidas es reconocer que nada podemos hacer separados de Él, que todo aún viene de Él, que es para Él, y reconocer todas estas cosas es revelación de Dios para nosotros. Una persona que se cruza con la gracia de Dios a través de Cristo no queda igual. Hermano, tu vida no puede ser igual si te cruzaste con la gracia de Dios. Y claro ejemplo tenemos en la vida de Pablo, ¿no? Cuando Dios se reveló a su vida, él no volvió a ser el mismo. Incluso dice en Filipenses 3:8, es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. Y me gustaría que sigamos viendo la vida de Pablo en 2 Corintios capítulo 1,
le habla a la iglesia. En el versículo 8 dice: Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la sabiduría y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Pablo sabía que en medio de tanta presión, que en medio de tanta aflicción y sufrimiento que estaban pasando, dice, estábamos tan agobiados en el versículo 8, tan agobiados, bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Incluso en medio de la desesperanza, el Señor estaba obrando en sus corazones, como escuchábamos el domingo pasado en la prédica. Para que confiaran en Dios y no en ellos, dice el versículo 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Pablo no solamente tenía la certeza y la seguridad de que Dios no lo había dejado solo, sino que también confiaba plenamente en que la gracia de Dios lo estaba capacitando para atravesar las dificultades. Se apoyaba en que la gracia de Dios lo estaba sosteniendo y lo estaba fortaleciendo en cada una de sus debilidades. Y nosotros, hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, tantos hermanos están pasando por aflicciones, dificultades, enfermedades. Todo lo que necesitamos para este tiempo es por gracia y es en su presencia. Ya sea que estés pasando un tiempo de aflicción, de angustia, como decíamos, de enfermedad, ya sea que estés necesitando que el Señor venga con consuelo a tu corazón, o haya pecados que no te dejan avanzar en tu relación con Dios, ese cuartito del fondo del que nos hablaba Cristian el viernes pasado, o necesites que el Señor te fortalezca con los quehaceres de la casa, en la facultad, con tus estudios, en el trabajo, lo que sea que necesites, es por gracia y es en su presencia. Lo tenemos todo a los pies del Señor. Y como decíamos al principio, la gracia de Dios se ve reflejada en esa cruz. Y hermanos, si nos dio a su Hijo en su gracia, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Lo dice su palabra. Él ya venció y la mesa está servida para sus hijos, para los que hemos creído. Nos colma de bendiciones, nos colma de beneficios. En su presencia lo tenemos todo, hermanos. Dice 2 Corintios, un poco más adelante en el capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. En esa gracia el Señor nos ha enriquecido. Caminar bajo la gracia es vivir bajo la condición de que separados de Él no hay nada que podamos hacer. Vamos a leer Jeremías capítulo 17, versículo 22. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. El Señor no
no nos ha pedido esfuerzos vanos. El Señor no nos ha mandado a que hagamos grandes sacrificios. El Señor nos ha mandado a escuchar su voz, como dice este versículo, y andar en el camino que Él nos mande. Y Pablo le dice a Timoteo, no, esfuérzate en la gracia. Y este es el camino que tenemos que andar como hijos de Dios. No solamente esta dependencia de la que veníamos hablando, pero también conscientes de que aún lo que tenemos es por su amor y por su misericordia. Todo logro, todo bien, aún lo que tenemos puesto, el plato de comida que tenemos todos los días, hermano, también es por su amor. Toda salud es por gracia. Y hermanos, incluso, aún todas las cosas que no nos parecen buenas, las adversidades y los momentos más difíciles de nuestras vidas también son por gracia del Señor. Y tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Tiene que hacer cabida en nuestros corazones. Dice su palabra en Efesios 3:20 que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y hermanos, si lo dice su palabra, es sí y es amén para los que creemos. Él hace mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos, incluso cuando el Señor nos dice que no, incluso cuando hay un no por respuesta, aun cuando pensamos que Dios está tardando, también está obrando con su gracia sobre nuestras vidas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. No tenemos dimensión del alcance que tienen los propósitos del Señor. No tenemos idea de todo lo que se mueve alrededor nuestro cuando humillamos el corazón y dejamos que el Señor obre. Es su gracia obrando en favor nuestro. Vivir en este camino, hermanos, es tener la paz que podíamos ver que tenía Pablo, esa seguridad y tener el gozo de saber que un Dios soberano y fiel a su palabra nos sostiene, nos capacita y nos da todo lo que necesitamos en el momento justo y abundantemente, porque Él no es un padre mezquino para con sus hijos. Y lo último, en el versículo 11 de 2 de Corintios capítulo 1, dice, mientras tanto ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo tenía muy claro que estaba acompañado, que también en esa gracia el Señor le había dado una familia en Cristo. Para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes con la santidad y sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. Y hermanos, cuando la gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas, es de testimonio para otros y la gloria es solo para Dios y no para nosotros. Que el Señor reciba toda la gloria en medio de todo tiempo, de todo momento, en toda dificultad, frente a toda adversidad, que nos encuentre intercediendo los unos por los otros, que nos encuentre buscando su ayuda, su presencia y su gracia para seguir avanzando, y sobre todas las cosas para que Él reciba toda la gloria. Aleluya, Señor, queremos rogarte, Señor, que tu gracia esté inundando nuestros corazones y nuestras vidas, que tu gracia nos capacite para todo lo que tenemos que hacer, Señor, en este tiempo. Señor, que tu gracia nos sostenga en los momentos difíciles. Señor, que tu gracia, Señor, brille en nuestras vidas, Señor, y que recibas toda la gloria, Padre.
Señor, te ponemos en el primer lugar y te pedimos que reines sobre nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Quédate con nosotros, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, hermanos, que el Señor los bendiga mucho.